Ahora son comentarios varios. Bueno, pues tenemos lo que se acumuló, que no es tanto ni es tan complicado, pero el primero es el que se complicó un poco, porque miren, Carlos Ibarra, que está absolutamente enamorado de la idea de que la Segunda Guerra Mundial fue como se la contó algún tío que tuvo que no sabía nada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, a raíz de lo que hablamos, de que Stalin, de quién ganó la Segunda Guerra Mundial, que yo siempre he dicho que la ganaron los aliados, porque eso lo demuestran los hechos, pero los prorrusos y los prosoviéticos esto lo llevan de la patada. Entonces, Carlos Ibarra, que es uno de ellos, dice, para mí el gran ganador en Europa fue Rusia. ¿Por qué? Porque en su territorio se llevó a cabo la guerra, no se llevó a cabo en Estados Unidos, no se llevó a cabo más que durante la batalla de Inglaterra en el Reino Unido, y Francia fue derrotada, ¿no? Pero dice, Francia e Inglaterra fueron derrotados en el primer mes de la guerra. No. Y la participación de Estados Unidos en Europa fue muy tardía, hasta junio del 44. Las cifras respaldan a Rusia. Y aquí yo empecé a alucinar en colores. Digo, qué curiosa historia te contaron. ¿Quién te la contó? Desde el 10 de julio de 1939, el único país que se resistió a Hitler fue el Reino Unido, mientras Stalin seguía en la cama con Hitler. Y lo resistió también que Hitler tuvo que abandonar su sueño de desembarcar en la Gran Bretaña y tomarla, por lo que fue a pelearse con su antiguo socio, Stalin. ¿Inglaterra perdió en el primer mes de guerra, septiembre del 39? No. Creen cada cosa, y me faltó mencionarle otra cosa, que la participación en Europa fue hasta junio del 44, es porque él cree que la participación de Estados Unidos comenzó con el día D. O sea, la invasión a Sicilia y la invasión de Italia, se le cayeron las páginas en su libro de historia, ¿no? Que es bastante anterior. Entonces, me contesta, más de 300,000, además 300,000 mal escrito, pero es otra cosa. Más de 300,000 tropas francesas e inglesas fueron rodeadas en Dunkerque. ¿Acaso eso no es una derrota? Y a Hitler le interesaba apoderarse del inmenso territorio ruso, que tiene muchos recursos naturales como el petróleo y tierras muy fértiles, y no una pequeña isla que no tiene nada de nada, solo piratas. Es una visión muy curiosa del Reino Unido. Digo, sí, la batalla de Dunkerque se perdió, pero el Reino Unido no perdió la guerra en septiembre del 39 en Dunkerque. Al contrario, logró rescatar a sus tropas. Y no digas tonterías. A Hitler le interesaba tanto Gran Bretaña que se lanzó a perder 2.500 aviones buscando debilitarla para una invasión que ya estaba preparada. La Operación León Marino, que empezó a concentrar fuerzas en Calais y en Rotterdam, mientras se llevaba a cabo de julio a septiembre la batalla de Inglaterra, donde pensaba laminar las fuerzas inglesas en tierra con sus aviones, Hitler, para facilitar una invasión marina como el día D, pero al revés, desde Calais y Rotterdam hacia Inglaterra y tomar la isla, que era su obsesión principal. Para eso emprendió la batalla de Inglaterra y perdió 2.500 aviones, y fue lo que permitió que Inglaterra sobreviviera. Aquel discurso de Churchill de nunca tantos hicieron tanto, nunca tampoco se hicieron tanto por tantos, se refería a los pilotos de la Real Fuerza Aérea, que realmente hicieron una hazaña enorme en la batalla de Inglaterra. Solo después de perder la batalla de Inglaterra en octubre de 1940 pasa a concentrarse en la Operación Barbarroja de invasión por tierra de la Unión Soviética. Operación que no estuvo lista sino hasta diciembre de 1940, 2 meses después. Y aún así, el sueño de Hitler era que al triunfar sobre la Unión Soviética podría utilizar soldados y recursos de la Unión Soviética para tomar la Gran Bretaña, que era su obsesión. Y termino diciéndole una buena recomendación: nunca estudies historia con Mi Pequeño Pony. Hola Mauricio, dice Baltasar Cortés Arias 4795, a veces no veo. Dice, hola Mauricio, ojalá que tu audiencia crezca más y más, la humanidad necesita más conciencia. Me gustaría que trataras expresamente el tema del biomagnetismo. Y le digo yo, me tardo 2 segundos en tratarlo, es una patraña.
Si buscas en mi antiguo blog El retorno de los charlatanes, hay una entrada de blog que se llama No, usted no es un clavo, donde ya he tratado yo el tema del biomagnetismo hace 20 años. Pero si hago un video ahora, lo que voy a hacer es promoverlo y me trato de evitar hacerlo, perdóname. Alexis 2803, con todo respeto, ha oído hablar de la epistemología. Sin esa rama de la filosofía no existiría la ciencia. Madre. El método científico lo desarrollaron filósofos, y 6 o 7 se juntaron. ¿Cómo hacemos el método científico? No, te explico. La historia es una ciencia social, no una ciencia exacta. No utiliza la experimentación, pero sí otros aspectos del método científico. Eso no quiere decir que no sea una ciencia. La invasión del día de Normandía fue el 4 de junio de 1944, ¿sí o no? No es pregunta. La invasión de Rusia a Ucrania ocurre el 22 de febrero del año 2022, ¿o no? Eso es exacto. No tienes por qué usar experimentación. Mucha gente confunde el método experimental, los métodos científicos con el método experimental, que es solo uno de ellos. Tampoco la cosmología puede experimentar, y no me vas a decir que no es una ciencia. Pero le digo, mira, ¿por qué creen en esas patrañas? Tycho Brahe tiene que empezar rechazando a Aristóteles para aceptar que está viendo una estrella nueva, la nova de Brahe. El inicio de, según uno de los estudiosos de la historia de la ciencia que estoy leyendo, a Button, dice, la ciencia empieza el día que Tycho Brahe levanta los ojos al cielo y ve una estrella que no debía estar ahí. Y no debía estar allí porque Aristóteles había enseñado que los cielos eran inmutables. ¿Cómo que apareció una nueva estrella? Cuando Tycho Brahe determina que es una estrella, tiene que decir Aristóteles se equivocaba. ¡El horror! Se han metido con los filósofos. Pues sí, pero es que la realidad no se ajusta a las especulaciones de Aristóteles. I'm sorry. Francis Bacon tiene que abandonar y refutar a los filósofos para proponer un nuevo método, el científico, que ofrece lo que nunca ofreció la filosofía en 2000 años. Conocimiento certero. Y llegan ustedes y dicen, Brahe y Bacon y todos los que piensan cosas interesantes son filósofos. Debería darles vergüenza. Y date un paseo por la arqueología experimental, auxiliar cada vez más importante de la historia, y por la ciencia de materiales, y por los métodos de datación, y etcétera, etcétera. Lo que no es exacto no es ciencia. Esto luego no le gustó, dijo que tiene que haber cosas que no son exactas y que son ciencia, no sé cuáles, no me dijo cuáles. Lo que no es exacto no es ciencia porque, por la definición misma del conocimiento certero que se obtiene a través de los métodos de la ciencia, que son la observación, la cuantificación, la experimentación y la verificación independiente. Y la verificación independiente solo se logra con exactitud. Solo puedes verificar independientemente una cosa que sea exacta, creo yo. Igual puedo estar equivocado. Carla Siguaraya Sala Zambrano, 9114, me dice, en cuanto a Palestina, alguien está enviando armas para que puedan defenderse frente a Israel. Y le digo, Arabia Saudí, Qatar, Irán, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién crees que ha mantenido a Hamas y Hezbollah todos estos años? Nos dice Marciano OP8, los dueños no quieren a sus perros porque, a ver, empiezo otra vez. Los dueños no quieren a sus perros porque crean que los quieren. Los quieren por ser perros aunque los muerdan. Sí. Y de que no sabemos con certeza si un perro quiere a su dueño con el mismo nivel que el mismo, es una pregunta filosófica sin sentido. Por el simple hecho de carecer de una definición de aquello, aunque no significa que no se pueda aproximar sabiendo qué partes del cerebro dispone un perro, como por ejemplo saber si un animal siente dolor. Al fin y al cabo, ambas especies son mamíferos. No entendí, pero mi respuesta va por otro lado. No entendí por qué esa pregunta que dices, la de si los perros nos quieren o no, es filosófica y no es solo una pregunta interesante. ¿Qué diferencia una pregunta interesante, aguda, razonable, de una pregunta filosófica? Nunca lo he entendido. Brenda Solano, 1126, dice, los sionistas con Z están matando palestinos. La mayoría de los israelíes están de acuerdo en que haya una limpieza étnica. No quieren a los árabes allí. No están promoviendo el terrorismo, están abogando por la libertad palestina.
Me gusta tu canal, de acuerdo en ciertas cosas contigo y otras no tanto y en otras nada. Bueno, eso está muy bien. Pero le pregunto yo, ¿de dónde sacas el dato de que la mayoría de los israelíes están de acuerdo con que hay una limpieza étnica? Pregunto porque los datos que yo tengo de la última encuesta Pew, PEW, que es una de las máximas encuestadoras del mundo, no se corresponden a eso. ¿Qué encuestas tienes sobre limpieza étnica que puedas compartir con nosotros? Ya no nos dijo. Y llega el momento. Este es el premio Elton de la semana. El Santo Leoncito 5601, valiente como siempre, con su nombre y cara. La corrupción se institucionalizó con Morena. Ahora todos los trámites de empresas en gobierno deben aportar mordida, que son arriba de 20,000 pesos dependiendo de la empresa. Puede llegar a millones de pesos, incluso si las empresas cumplen con las normativas requeridas, y no solo en los bajos niveles, sino en niveles de direcciones generales y superiores. Todos deben cooperar o no hay permisos de apertura. Le respondo, tú veo que no viviste en la época del PRI, ¿verdad? Pista, era idéntico. Morena es el PRI 2.0 con trapitos nuevos para el siglo XXI. Todo eso que estás diciendo no es que la corrupción se haya institucionalizado con Morena. La corrupción se institucionalizó con el PRI y Morena solo ha seguido el camino, el mismo camino. Pero no. Y no es tan tonto el comentario, debo decir, pero era el que mejor, el más se acercaba al premio esta semana y yo no quería que esta semana se fuera la gente sin premio. Pregunta, ¿qué piensa de personas que, según dicen, fundaron cosas como Podemos, como Carlos Fernández Liria, gente con buenas intenciones o que solo hablan para impresionar como Pablo Iglesias? Y le digo, mira, creo que son gente convencida. No sé si tengan buenas intenciones al defender a Maduro contra su pueblo, por ejemplo, o si sus convicciones marxistas siguen implicando la creación de huérfanos, eso que ellos llaman la lucha armada. Pero sí creo que están absolutamente convencidos de tener la verdad, como cualquier talibán, cualquier ayatolá, cualquier guerrillero, cualquier fanático religioso. Dudar de uno mismo siempre es buena idea, ¿no? Pilar Josefina Rodríguez, muchos dicen que los hombres hicieron la historia, pero la historia la hicieron los humanos, hombres y mujeres. Y aquí solo hay una aclaración, no es en contra de ella. Digo, hombre es un epiceno para toda la especie humana. Como cuando dices que se domesticó al perro, no dices que se domesticó a los perros y a las perras. O dices, el elefante es un mamífero y no dices los elefantes y las elefantas son mamíferos y mamíferas. Simplemente porque es muy engorroso. Tenemos nombres que abarcan a todos. La humanidad es en género gramatical femenino, pero se aplica a todos nosotros, incluso a los que no somos femeninos. Por supuesto, eso sí, la historia la han hecho hombres y mujeres. Julio Estrada Peralta 9014, te reto a que blasfemes contra el Islam y que hables mal del profeta. ¿A que no lo haces? La única razón por la que puedes hablar burradas del cristianismo es porque es demasiado tolerante. Esto es lo que se conoce como la envidia de la fatua. Los fanáticos religiosos cristianos les gustaría provocar tanto miedo como provocar, sobre todo en los momentos más difíciles del terrorismo islámico, el miedo que provocaban las fatuas de los ayatolas. Entonces, les da mucha tristeza no poder hacerlo. Les gustaría tener ese mismo poder brutal, sangriento, de mandar a asesinar gente que tienen los ayatolas. Se llama envidia de la fatua. Pero le digo yo, le aclarando al otro, la única razón por la que puedes hablar burradas del cristianismo es porque es demasiado tolerante. Le digo, no, es porque lo derrotamos. Si a través de la ilustración, de la revolución científica primero y de la ilustración después, no hubiéramos derrotado a la iglesia cristiana, estaríamos como en el medievo. Y podría, por supuesto, la iglesia matarte por opinar cosas malas sobre la iglesia. Así es como quemaban herejes. ¿Ves? Pero no, al fanatismo cristiano lo derrotamos. Esa es la razón por la que podemos hablar como hablamos. Juan Yayas, 7586, ¿qué opina del pueblo judío que cree ser un pueblo especial, elegidos de Dios por sobre los demás pueblos? Esto es una cosa además que se oye con mucha frecuencia, ¿no? Y le digo yo, opino
que todos los pueblos se sienten especiales y elegidos por su Dios por sobre todos los demás pueblos. El azteca, el español, el estadounidense, el árabe musulmán, el chino, el japonés, el ruso, y muchos de ellos han cometido masacres brutales por todo el mundo basándose en esa creencia, como Rusia hace hoy en Ucrania. Así que no veo por qué subrayas al pueblo judío. Supongo que porque lo odias especialmente o porque crees que los judíos y no Netanyahu y su gobierno son los que están matando gente en Gaza. Pues sí es cierto, siempre me ha llamado la atención. Cuando tú lees que los aztecas pensaban, los mexicas pensaban que si no cometían, si no hacían sacrificios humanos, iba a dejar de dar vueltas el mundo, porque ellos habían sido elegidos para hacer que el sol saliera todos los días. Hombre, era pero potente esa creencia. Estados Unidos y el destino manifiesto, la creencia en la superioridad de Rule Britannia, Gran Bretaña debe regir por sobre todos, o el imperio donde no se pone el sol de la reina Victoria, o el gran imperio ruso que lanza, que era el delirio de Pedro el Grande y de Catalina la Grande, ¿no? Todos los pueblos se han sentido elegidos y superiores y su Dios los quiere a ellos y a sus enemigos los quiere matar, ¿no? Y no hay salvación fuera de la iglesia y así sucesivamente. No es tan raro. Eso de centrarse nada más en los judíos, a mí se me hace que tiene ese otro pequeño elemento. Y aquí hay una cosa que ejemplifica un tema que ya no vamos a tener galería. Oriol Besora 422 dice algo que me dijeron varias personas. Cuando yo dije que estaba en desacuerdo con que el euskera y el catalán y el gallego fueran lenguas oficiales en Europa, mencioné muchas otras lenguas regionales que tienen incluso más hablantes que el catalán, el euskera y el gallego, sobre todo el catalán es el que más tiene. Y algunos me entendieron como que esto era una cuestión de números. Ay, no, pero es que Malta, el maltés tiene menos hablantes que el catalán. Ya, pero Malta es un país de la Unión Europea y Cataluña no. El catalán es una lengua regional en España, respetabilísima, pero no. Todo esto lo que hace es crear una burocracia innecesaria, que es lo que a mí me preocupa. Que los dineros de Europa no se utilicen en bobadas. En una burocracia inútil para satisfacción de una estética nacionalista repugnante en una organización que precisamente es antinacionalista. Entonces, pero este argumento vino por varios lados. El catalán es la 16ª lengua más hablada de la Unión Europea por delante de 11 lenguas que sí son oficiales. Países de la Unión Europea. ¿Por qué el maltés oficial y el catalán no? Porque Malta es un país y Cataluña no. Malta es un país de la Unión Europea, no es uno de los 27. ¿Que no somos europeos? Sí, pero están en España. Hablas de eficiencia económica por encima de derechos lingüísticos, que no sé qué es, que existen y están recogidos tanto por la Constitución española como por la europea. Si tienes derecho a hablar tu idioma, por supuesto, y hasta ser enseñado en tu idioma si quieres. No tienes derecho a obligar que otros se enseñen en tu idioma. Pero, entonces, tus derechos lingüísticos son una cosa y la obligación de todos los demás de plegarse a ti ya no es un derecho. Contra la riqueza cultural. Está claro que si una lengua no sirve, se pierde. Por eso hay que hacer que sirvan y no ahogarlas bajo el peso de las más fuertes. O sea, hay que darles respiración artificial. Vale. ¿Crees que es riqueza cultural? Te lo acepto. ¿Obligas a Europa a que todos los europeos hablen catalán? No. Los tuyos son los argumentos del nacionalcatolicismo. Espérate, me acabas de llamar franquista, nacionalista y religionista. De un solo golpe, qué cabrón. Que hablemos el catalán en casa y no molestemos, pues lo lleváis claro, lo llevo clarísimo. Siempre que se encuentran con un antinacionalista lo acusan de nacionalista. Son tan cerrados que no pueden entender que alguien rechace todos los nacionalismos porque el de ustedes es el más guapo del mundo. Y lo que digo es, bueno, cuando no tienen argumentos para despilfarrar dinero en pendejadas, acuden al insulto siempre. Quedan dos y terminamos, Daniel Orellana, 5268. Hola, te vi unos vídeos que criticas a Chespirito y Cantinflas, personajes mexicanos conocidos a nivel internacional. ¿Qué opinión tienes de María Félix? Yo creo que María Félix tiene todavía cierta proyección internacional, no tanta como llegó a tener. Pero yo creo que fue una personalidad fuerte, pero nunca la vi como una gran actriz. Siempre hacía exactamente el mismo papel de mujer dura, ¿no? De Doña Bárbara.
que por cierto es una novela colombiana. Alfredo David Barua Mosqueda, sí, perdón, 8438. El problema para Ayn Rand es que la solidaridad sea impuesta por el Estado. O sea, ella decía que no, que el Estado no tenía por qué obligarte a ser solidario con tus iguales, con tus otros compañeros de la sociedad. Para ella, el individuo debe ser libre para disponer de sus bienes como mejor le parezca a sus intereses. En ese sentido, si desea ser solidario, lo será. Digo yo, en tal caso, esa persona no debe recibir nada de su sociedad, nada más. Ni educación, ni calles asfaltadas, ni iluminación nocturna, ni policía, ni nada de todo lo que es resultado de su vida en sociedad. El verdadero Ayn Randita debería irse a una isla desierta o a un bosque aislado, completamente desnudo y sin nada en la mano, porque todo lo que tenemos es producto de la sociedad, ¿eh? Esta taza es producto de todo el desarrollo de la cerámica y de un montón de cosas que yo no hice para tener taza. Yo solo di dinero y ni siquiera yo, pues me lo regaló mi amiga Elena. Pero si no quieres darle nada a tu sociedad, está muy bien, pero entonces no le pidas nada a tu sociedad. Pues de otro modo es una hipócrita. Como Rand, que al final se operó con un seguro de salud público donde todos aportan obligatoriamente en bien de todos. Es decir, si ella hubiera pagado su operación, pues hubiera tenido que costarle a ella mucho dinero, pero le costó poco dinero porque aprovechaba el tesoro público general, que es lo que son los fondos de sanidad pública. Esa es la historia nada más. Todo aquel que dice que no quiere al Estado tiene que alejarse, porque el Estado somos todos. Esa idea de que el Estado es un señor que te cayó del sexto piso es un absurdo. El Estado lo creamos todos, a veces nos salen estados muy jodidos, pero tienes todo el derecho del mundo de decir no quiero ser solidario absolutamente con nadie, pero lo que no tienes derecho es a pedirle nada a tu sociedad, ni siquiera protección, ni siquiera calles, ni siquiera el derecho a andar por la calle que se asfaltó con el dinero de todos. Y ahí sí, fíjate que yo que soy anti-Rousseau, porque es el gran contrailustrado, en el punto en el que estoy totalmente de acuerdo con Rousseau es que existe un contrato social. Tú por vivir en la sociedad siempre renuncias a parte de tu libertad. Tú encuentras los límites de tu libertad en la libertad del de junto. Encuentras los límites de tu responsabilidad en la responsabilidad del de junto. Y si eres inteligente sabrás que si no cuidas la vida de los de junto, te vas a morir tú. Porque cuando estés solo en el bosque, como la enrandita ideal, eres comida lenta. Ni siquiera eres comida rápida. Ustedes son como animales, eres muy lento. Eres el slow food del primer depredador que pase por ahí. Y si no nos comen los depredadores porque trabajamos en sociedad y por lo tanto la sociedad nos da grandes ventajas y nos impone obligaciones. ¿No te gusta? Sal de ella. Pero no trates de aprovecharla y luego decir que no aportas. Yo como de la sopa de todos, pero no, yo solo pondré para la sopa si me da la gana. No, papá, así no funciona la realidad, afortunadamente.